buenas mañanas. Que nuestro Dios Padre y Dios Creador del universo sea bendiciendo de gran manera a cada uno de ustedes, mis amados hermanos, que se encuentran allí del otro lado, esperando recibir una hermosa enseñanza a través de las Santas Escrituras. Quien les saluda y les manda un cálido abrazo desde aquí de la tierra del Ecuador, especialmente desde Naranjal, poder hacerles llegar mis preciados cariños hacia ustedes en el amor de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana, el placer, el privilegio de poder compartir una nueva enseñanza que está titulada Cuando reina el miedo. Primera de Reyes 19:3 dice de la siguiente manera. Leemos la palabra en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Primera de Reyes 19:3. No podemos evitar la sensación de sorpresa ante la reacción de Elías. Este es el mismo varón que desafió a 400 profetas del poderoso Dios Baal, que esclavizaba la vida de los israelitas. No solamente fue el instrumento escogido para una dramática demostración del poder de Dios, sino que también supervisó personalmente la destrucción de los agoreros. El cáncer que representaba la adoración de Baal fue erradicado de Israel de un plumazo. Posiblemente Elías se relajó después de semejante victoria y se dio el lujo de bajar la guardia, o quizás simplemente quedó agotado por el desgaste espiritual que implicó semejante confrontación. El hecho es que no tardó en presentarse una nueva amenaza, esta vez proveniente de la malvada esposa del rey. Desquiciada por la humillación sufrida, juró ponerle fin a la vida de Elías. La valentía del profeta se vino abajo en un instante. El miedo se apoderó de su corazón y se echó a correr. Todos conocemos la historia, el relato bíblico del profeta Elías. Creo que es una historia y un relato muy anunciado en las iglesias, predicado, y podemos nosotros ver en en estos pasajes de la Biblia mucha enseñanza, mucho que nos enriquece de gran manera a nuestras vidas. El profeta Elías, y al confrontar los 400 profetas de Baal, hacer descender fuego del cielo, y el pueblo puede ver que el Dios de Elías que él anunciaba y proclamaba era el Dios verdadero. Dicho esto, el pueblo mata a los profetas de Baal. Ahora, ¿qué sucede? Jezabel, al enterarse de esto, entra en un gran enojo y manda el aviso a Elías, diciendo que no pasará de mañana, que ella tendrá su cabeza en sus manos. Le manda un juicio de muerte. Elías, al escuchar esto, al escuchar lo que Jezabel había anunciado, como leíamos la Biblia hoy, y Primera de Reyes 19:3, Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Es algo sorprendente como comenzamos esta enseñanza, al ver un capítulo antes a un hombre con tanto poder, con tanta confianza, con tanto respaldo de Dios, que se atreve a desafiar a los profetas de Baal, que se atreve a desafiar públicamente, sobre todo Israel, se atreve a desafiar, ¿sí?, a un acontecimiento sobrenatural. Y un capítulo más luego, en horas que acontecieron, vemos el mismo hombre, solamente por escuchar unas palabras de una mujer, este hombre tuvo miedo y se echó a correr. Es algo sorprendente, es algo que diríamos, no, aquí hay un error, es el mismo hombre, está hablando la Biblia del mismo. Entonces es algo muy, muy sorprendente. Lo que sucede es que tuvo miedo.
Y el miedo es aquello que nos paraliza, nos confunde, entramos en un pánico y allí es donde el enemigo empieza a operar. El temor desplaza la fe y paraliza la razón. Escucha bien esto. El temor desplaza la fe y paraliza la razón. Es el disparador de respuestas instintivas que no poseen ninguna lógica. Si no intervenimos para sujetarnos al Señor, podemos dar por garantizado que acabaremos haciendo lo malo. ¿Por qué? Porque el temor, el miedo, desplaza la fe, la quita de un lado, ¿sí? Y paraliza la razón. ¿Cuántos estragos han producido el temor en los personajes que son parte de la historia del pueblo de Dios? Por temor, Abraham, frente a la hambruna en Canaán, bajó a Egipto y terminó enredado en un desastroso pleito con el faraón. Por temor, los hijos de Jacob le mintieron acerca del destino de José y lo condenaron a un luto sin fin. Por temor al faraón, Moisés intentó persuadir al Señor de no enviarlo de vuelta a Egipto. Por temor, los 10 espías convencieron al pueblo a rebelarse contra Dios. Por temor, Saúl se tomó la atribución de ofrecer un sacrificio que no le estaba permitido. Por temor, los israelitas permanecieron paralizados ante el gigante Goliat. Por temor, Herodes asesinó a todos los niños menores de 2 años de Israel. Por temor, Pedro se hundió en el mar. Por temor, los discípulos negaron al Señor. Por temor, Ananías no quiso visitar a Saulo. Aquí vemos en esta hermosa y gran enseñanza algunos relatos y acontecimientos desde Génesis y Apocalipsis, no todos, pero creo que son los más conocidos, o resumiendo los más conocidos, que por temor, por miedo, algo sucedió. Por miedo, Pedro se hundió en el mar, por temor, porque se desenfocó. Por temor, los discípulos, aquellos mismos que habían caminado por 3 años con el Maestro, que se habían sentado a la mesa, que habían visto los más sorprendentes milagros extraordinarios, fueron los que en algún momento, por temor a que los romanos o los mismos judíos lo apresen y los maten, dijeron no, no le conocemos. Lo negaron por temor. Por temor, Ananías, cuando Dios le manda a visitar a Saulo, no quería visitarle, porque Saulo era aquel que mataba a los cristianos, y por temor a cuidar su propia vida, en primera instancia, él no quiso visitarle. El temor desplaza la fe. El temor no te hace pensar acorde a la palabra de Dios. El temor es aquel pensamiento que llega a tu mente, que dicha mente es un campo de batalla, es donde se genera una guerra constantemente entre los pensamientos. Pero aquellos pensamientos que vienen del enemigo, que producen miedo, que tienes temor, que tienes miedo, entonces no te permite a ti pensar correctamente, te turbas, ¿sí? Es algo tan feo que te oprime, que no puedes pensar como Dios quiere que tú pienses, o más profundo, ya no piensas normalmente. El miedo se apoderó de ti, te paralizó y ya no eres acorde a tú mismo, no eres acorde a un estilo de vida normal, porque el miedo paralizó tu vida. Lo mismo acontece en nuestra vida. Por temor no confesamos a Cristo, no decimos la verdad, no confrontamos al que está en pecado, no ofrendamos como debemos, no respondemos a la palabra de Dios. Por temor no le decimos a aquella persona que está mal, por temor no
leemos la palabra de Dios, por temor muchas veces no ofrendamos, no diezmamos, por temor, ¿sí? No confesamos a Cristo, por temor no le decimos a aquellos que están en pecado y están mal, y que si siguen en ese camino y no se arrepienten, lamentablemente hay un solo camino que les espera. El problema no radica en el temor, es una respuesta natural ante algo que percibimos como una amenaza. Pero, al igual que otras emociones, el temor debe ser sujetado a Dios, porque Él más consejero, porque es mal consejero. El temor es un pésimo consejero. El temor te nubla, escucha bien esto, te nubla todos tus sentidos y ya no operas por tu voluntad, sino estás operando influenciado por el temor. Jesús en Getsemaní luchó por sujetar la angustia de la cruz a la voluntad del Padre. Entonces el temor, ¿sí?, es una respuesta natural, y quiero enseñarte algo rápidamente. Hay tres tipos de temor. Está el temor natural, que es aquel que Dios puso en nosotros, ¿sí? Por ejemplo, si tú ves un león, ¿sí?, si tú ves que viene un carro a alta velocidad y te va a impactar, tienes un temor natural porque Dios puso ese temor natural. El segundo, ¿sí?, es el temor a Dios. Amén. Es aquel temor santo, es el temor de reverencia. Y el tercer temor es el temor diabólico, es el pánico, es aquello que ya no proviene del temor natural, que ya no proviene del temor de hacia Dios, sino es el miedo, es un terror, ¿sí?, que ya es algo diabólico, es algo que viene como opresión de parte de Satanás. Pero aquel temor natural debe ser sujetado a Dios, debe ser presentado a Dios. Así como Jesús sujetó su angustia a la cruz de rodillas en oración en el monte de Getsemaní, debemos también presentarlo delante de Dios, porque el temor es una emoción que debe ser presentada y sujetada delante de Dios. No te desanimes porque sientes miedo. No puedes evitar el temor, pero sí lo puedes colocar a los pies de Cristo. No puedes evitar el temor, pero sí lo puedes presentar a los pies de Cristo. Hay muchas veces que tienes temores y hay muchos que solamente tú y Dios lo saben porque no te has atrevido y no has sido valiente a confesar a ciertas personas de tu alrededor. Pero esos temores debes de colocarlo a los pies de Cristo. Debes de presentárselos mediante la oración. Si te detiene ante su trono, escucha bien esto, si te detienes ante su trono por un instante, escucharás las mismas palabras que Él ha compartido con su pueblo a lo largo de los siglos. No temas, yo estoy contigo. No temas, yo estoy contigo, te dice Dios en esta mañana. No temas, varón, no temas, hombre, no temas, mujer, porque Dios está contigo y Él va como poderoso gigante y es el que pelea tus batallas. Él es el que te da todas las victorias que tanto estás necesitando. Así que cuando reina el miedo, cuando tú le das lugar al miedo, entonces se desplaza la fe. Entonces no puedes pensar correctamente, te nublas. Ya tú no eres tú mismo, ya lo que tú hablas o lo que tú vas a accionar, entonces ya no estás siendo tú, sino el miedo te está controlando. Por eso vimos y estudiábamos y leíamos en Primera de Reyes 19:3 que Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Sí, ese gran hombre de Dios que un capítulo antes lo vemos demostrar el poder de Dios, lo vemos con tanta confianza, con tanta seguridad, sin intimidación, sin miedo, hablando claramente, pensando claramente y haciendo todo de una forma fluida. Ese hombre, ¿sí?, horas después, días después, al escuchar las palabras de Jezabel, entonces se turbó, se nubló, tuvo miedo, salió corriendo. ¿Por qué? Porque el miedo se apoderó de él. No permitas que el miedo se apodere de ti a pesar de las situaciones que estás atravesando.
entrégaselo a Dios, entrégalo al Señor. Así como Jesús entregó su angustia y ese miedo por ir a la cruz en el monte de Getsemaní, así también entrega todas tus emociones a la cruz y verás cómo Dios obra en ti. Dios te bendiga, Dios te guarde. Comparte este devocional a aquellos hermanos que están en las redes sociales y también a aquellos que están en nuestro grupo de devocional por WhatsApp. Dios te bendiga. Shalom, shalom.